por qué el título de estas columnas que vamos a tener todos los viernes con ustedes. La eterna vigilancia es el costo de la libertad. Era una frase de Thomas Jefferson y dice relación con la importancia de tener, de velar por la libertad, ser vigilantes en forma constante, diaria. La libertad no es algo que está dado, no es algo que preexiste, sino que debemos estar a diario generando los mecanismos para poder generar o conservar la misma. Porque cuando consideramos que es algo que está dado de antemano, bueno, ese es el momento fatal. Esta frase de Jefferson tiene su origen luego de la experiencia de la revolución más exitosa que ha registrado la historia de la humanidad, que fue la revolución de las 13 colonias norteamericanas, y que tuvieron su origen en los descontentos frente a los caprichos y los abusos de la corona británica, del rey Jorge III, y esto generó, o fue el paradigma, el marco conceptual ideal de punto de partida para la construcción de lo que fue la primera constitución norteamericana, que, como también decía el ya citado Jefferson, un gobierno libre se basa en la desconfianza, en el recelo, no en la confianza. Y esto es vital, porque de ahí parte la base de todo esto. Los gobiernos se crean para, de alguna manera, para proteger los derechos individuales, vida, libertad y propiedad, y las constituciones han sido creadas para proteger a los individuos de los aparatos estatales, del monopolio de la fuerza del gobierno. Y ese fue el fundamento de nuestra primera constitución, la Constitución Liberal de 1830, una constitución que tuvo precisamente su fuente de inspiración en la norteamericana y que generó el marco institucional que le permitió al Uruguay, luego de la Guerra Grande, luego de la Paz de Octubre, del 8 de octubre del 51, le permitió generar las condiciones para que el Uruguay fuera un país próspero. Algo que está, yo diría, barrido por debajo de la alfombra por nuestra historia, y es precisamente hoy está instalada la idea que la Constitución del 30 era una constitución de doctores, una constitución hecha para ricos, y muy por el contrario. El liberalismo es quizá la filosofía, el ideario que, y sin el quizá, es el que más ayuda a los que menos tienen. Esa Constitución del 30, que además, dicho sea de paso, tenía la mitad de artículos de la que tiene la actual, era una Constitución que, por ejemplo, consagraba en el artículo 144 que el derecho de propiedad es un sagrado inviolable, ¿no? Generó el marco institucional que decía, para que el Uruguay creciera luego del fin de la guerra y hasta promediando la década del 70 del siglo XIX, a tasas del 6% anual, algo que nunca más Uruguay registró en su historia, algo que nunca más pudo repetir. Ese Uruguay afilió su moneda al patrón oro y mantuvo inalterado su valor hasta después de la Primera Guerra Mundial. Ese Uruguay que ya en el año 38 liberó las tasas de interés y nunca tuvimos problemas de usura, de acceso al crédito. Teníamos una moneda fuerte. El peso uruguayo llegó a valer más que el dólar en el siglo XIX. Todo eso producto de un marco institucional que permitía liberar el genio creador del ser humano, le aseguraba a la gente que podía disponer libremente del fruto de su trabajo, y fue lo que generó la revolución de Aldanar, fue lo que generó que la población se multiplicara por 10, aún en un contexto político complicado, como era el Uruguay del siglo XIX, y fue un faro de atracción a inmigrantes. A santo de qué, sino la venida de tantos inmigrantes, Argentina, Uruguay, si no era porque había condiciones que permitían a la gente crecer y desarrollar sus proyectos de vida. Ese Uruguay fue definido por el constitucionalista argentino, el gran Juan Bautista Alberdi, como la California del Sur,
por algo era, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No teníamos banco central en esa época y no teníamos problemas inflacionarios, había convertibilidad en oro, nuestra moneda, en fin. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, la explicación está en las ideas, que son el motor del mundo. Y las ideas son, acaso, las que generan marcos institucionales que después se van a adecuar a esas ideas que imperan en una sociedad. Decía Ayn Rand que existe un único poder en la historia, que es el uso de la facultad racional del hombre, el poder de las ideas. Si uno conoce, si uno sabe las ideas que predominan en una sociedad o en un individuo, seguramente se va a poder anticipar, o si no, no sorprender con sus decisiones futuras. Bueno, si tenemos ideas dominantes como las que tenemos hoy, del estado de bienestar, de que el Estado tiene que hacer piecito a la gente para que pueda prosperar, y bueno, no nos tiene que sorprender que tengamos el nivel de inflación legislativa que tenemos, de regulaciones, de alta carga impositiva que lleva a esto, de aquellos polvos, estos lodos. Nada es casualidad. Y es fundamental el tema de las ideas porque, como decía, generan marcos institucionales. Y son precisamente las ideas las que generan los cambios. Los cambios no van a venir desde la política, nunca. Porque los políticos no son agentes de cambio, son termómetros sociales. Y lo que van a hacer, en tanto cazadores de votos que son, es recoger las ideas que andan a la vuelta en una sociedad, lo que la gente pide, reclama, y las llevarán a la práctica. Entonces los cambios tienen que venir siempre desde la sociedad. Uruguay abandonó la discusión de ideas y empezamos el derrotero estatista. Entonces no es casualidad que a fines del siglo XIX se haya creado el Banco República, no es casualidad que en la Constitución del 17 se hayan consagrado constitucionalmente las empresas públicas, las mal llamadas empresas públicas, porque una empresa es aquella que arriesga de su propio capital, ¿no? Y que genera su capital producto de un ahorro previo que está precedido de una abstención de consumo, y que si le va mal y toma malas decisiones y no logra tener las preferencias de la gente a quien se somete a diario, eso es el proceso de mercado, algo de lo que vamos a hablar seguramente en las próximas columnas. No hay proceso más democrático que el proceso del mercado, en donde la gente, eso es el mercado, la gente, cada uno de nosotros, con sus elecciones y abstenciones, premia y castiga a los distintos comercios. Yo elijo ir a tal supermercado y no al otro, y estoy mandando señales al sistema de precios de cuáles son mis preferencias. Bueno, aquel que da la tecla con las preferencias de la gente está muy bien que haga plata, y aquel que no, también está muy bien, es justo que no la haga e incurra en quebrantos. Bueno, pues una empresa pública, cuando le va mal, ¿a quién le pasan la cuenta? Ejemplos sobran en este país. Pero además, las empresas públicas se valen de resortes políticos que muchas veces no están en sintonía con las preferencias de la gente. Pero bueno, decía, empresas públicas, Constitución del 17, y fuimos avanzando, ¿no? Apareció la idea del estado de bienestar, mal llamado de bienestar, porque lo único que hace es generar malestar en los bolsillos de la gente. Apareció la idea de la justicia social. ¿Quién va a estar en contra de algo que es justo y que encima es social? Lo social es la negación del concepto previo, es decir, ¿qué es la justicia social? Es el reconocimiento de que parte de lo que cada uno de nosotros produce no nos pertenece, le pertenece al colectivo. Y eso está mal, es un pésimo mensaje, una pésima señal, parte de la idea de que ante cada necesidad existe un derecho, se crea un derecho. Ahora, sabemos que las necesidades son ilimitadas y que los recursos son siempre escasos, son finitos. Entonces, ¿cómo hacemos para satisfacer todas las necesidades? Es imposible. Pero además, dicho sea de paso, vamos a estar permanentemente lesionando los derechos de otros. Estamos en la etapa, y en eso ha devenido lamentablemente
el termómetro social, el espíritu de época que vivimos en Uruguay desde hace muchas décadas, en la era de los pseudo derechos, del tengo derecho, la cultura del acreedor permanente. Tengo derecho a cambio de nada, ¿no? Ahora, si para yo tener que hacer valer un derecho necesito lesionar el derecho de otro, entonces lo que no tengo un derecho y lo que reclamo es un privilegio. ¿Ah? Algo de lo que también vamos a hablar en las próximas columnas. Florencia. Fernando, ¿qué te parece si ahora que nos quedan los últimos 9 minutos nos contás un poco de qué te motivó a escribir este libro, el significado de la caridad, y de qué trata un poco, repasar esos conceptos? Bien, aprovecho y les cuento que el 5 de diciembre, viernes 5 de diciembre en Montevideo, a la hora 19:30 en el Hotel Ibis, en La Rambla, vamos a estar haciendo la presentación y el lanzamiento del libro, así que desde ya los estamos invitando, entrada libre por supuesto, no gratis, porque no hay nada gratis, las cosas gratis no existen. A mí me causa gracia cuando alguna intendencia trae algún espectáculo de estos que convocan mucha gente, ¿no? Y se llenan la boca a los políticos diciendo que es gratis. Bueno, gratis hasta el lipe, o sea, quien lo paga es el que no fue. Es así, ¿no? Pero bueno, también sobre esto vamos a tener tiempo para seguir conversando. Pero vuelvo al libro, no me quiero ir de tema. El significado de la caridad surge como consecuencia de esta respuesta a este problema que tenemos de pensar que la solidaridad se practica a punto de partida de lo que puede hacer el Estado, de lo que puede hacer el aparato de la fuerza, ¿no? Es una suerte de hartazgo de ver a políticos, sindicalistas, estos operadores, ¿no? Que parten de la base de que todo lo que hace el Estado, como si fueran ángeles celestiales, que están los políticos permanentemente velando por nuestras vidas y demás, todo lo hacen con causas nobles, y quienes nos oponemos a eso somos seres malvados, sin corazón. Bueno, en esto lo que les quiero decir a quienes defienden esa tesis es que para esto, antes que corazón, lo hay que tener cerebro, cabeza, ¿no? Porque si seguimos por el derrotero de lo que siguen proponiendo, nos vamos a seguir haciendo más pobres. Lo digo de otra manera, queridos amigos, la pobreza es el negocio de la política. Los políticos en Uruguay, desde hace muchísimo tiempo, se han dedicado a gestionar la pobreza. Y si el asistencialismo estatal fuera la solución para terminar con la pobreza, el MIDES ya no debería existir, puesto que el asistencialismo debería haber llevado en estos 15 años y pico que llevamos a que la pobreza tendiera a disminuir. Por el contrario, los planes, los subsidios mediante transferencias han ido aumentando considerablemente. De algo de esto trato en el libro, lo tratamos con números, con estadísticas, que dan la pauta de que en realidad todo el famoso combate contra la pobreza no es tal, es un combate contra la riqueza, porque si uno quiere combatir la pobreza, no puede destruir la causa que genera la riqueza. Parece de perogrullo, ¿no? Pero combatir la pobreza se combate con riqueza, no con asistencialismo. Si para ayudar a uno le saco a otro, en definitiva no estoy contribuyendo a que sea una sociedad más próspera. La manera de combatir la pobreza, como decía, generando riqueza, generando marcos institucionales, que esa es la clave de la prosperidad de las naciones, los marcos institucionales. No importa si un país tiene petróleo, si tiene bondades minerales, naturales, lo que sea, no importa, porque si no, en Venezuela, que están parados por encima del oro negro, deberían ser todos ricos. Argentina debería ser un país rico, tiene todos los climas, un país inmenso, millones de habitantes, un país bendecido por la naturaleza. Y sin embargo, pongamos la fotografía hasta el 2023, 50% de pobres, y el tamaño del Estado se multiplicó y los pobres aumentaron. Entonces, no es por ahí. Marcos institucionales que permitan, como decía, respetar la vida, la libertad, la propiedad, y asegurarle a cada uno que el producto de su esfuerzo no le va a ser arrebatado. Cada vez que algún político venga y hable de justicia social, pónganse la mano en los bolsillos, pónganse a buen resguardo, porque van a venir por cada uno de nosotros, van a venir por nuestras vidas, nuestras libertades y nuestras haciendas. Pero bueno, la verdadera solidaridad, ¿cuál es entonces? Y es la que se practica genuinamente, voluntariamente, pero
Uruguay ya recorrió ese camino, y eso lo tratamos en el libro. El camino de la caridad privada, que parece una redundancia, es una redundancia, porque la caridad es siempre voluntaria, es privada, si no, no es. La caridad no se decreta, no se impone por ley, se practica. Entonces, decía, Uruguay ya experimentó, y con muy buenos resultados. No me quiero adelantar a lo que está en el libro, por eso les pido que lo compren y lo lean, y lo puedan recomendar, pero es superior desde el punto de vista ético, moral y hasta económico, es mucho más eficiente, porque se controla de otra manera el destino, el dinero. Tenemos sociedades, el mutualismo, cofradías, en fin, un montón de situaciones que el Uruguay, como decía, las practicó con éxito, y que después el Estado, como eran exitosas, vino, manoteó, echó mano y se apropió del relato. En definitiva, y en esta columna los viernes lo que vamos a hacer es intentar contribuir a correr el eje del debate, de la discusión pública. Salir de la maldita coyuntura, como es el título, el nombre del profesor Venegas Lynch, salir de la maldita coyuntura que nos tiene presos de nuestros propios dogmas, de nuestros propios preconceptos, que nos llevan a esta locura estatista, intervencionista. El intervencionismo es una máquina generadora de miseria que funciona a la perfección, y que no salimos de la coyuntura, estamos siempre dando vueltas en círculos, girando sobre los mismos temas. A los viejos problemas que tenemos, lo curioso es que le seguimos aplicando las mismas recetas conocidas, ya fracasadas, y que entonces seguimos siempre en lo mismo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Girar 180 grados. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que correr el eje del debate, de la discusión pública, y para eso se necesitan discutir ideas. Lo político electoral es posterior. Primero las ideas, que son el motor del mundo, dijimos, crean marcos institucionales. Eso es lo que nos tiene que llevar a tratar de transitar otras avenidas del conocimiento que nos puedan llevar a tener un futuro mejor. Decía Simón Bolívar en una carta que le escribió a su lugarteniente, a Juan José Flores, noviembre del 30, casi 200 años. Decía Simón Bolívar que la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. La salida no puede ser el aeropuerto de Carrasco. Existen mecanismos en el Uruguay desde el 68 al 2005, eso lo trato en mi libro, en el tomo 2 del enemigo público, el Estado del enemigo público. Se registraron una emigración, por distintas razones, 500.000 de uruguayos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estatismo expulsa a los mejores. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar los marcos institucionales. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que generar un país que sea amigable con el ahorro. Esa es la clave. Porque el ahorro lo que va a generar es la futura inversión. La futura inversión es lo que va a generar precisamente el aumento del capital, que es lo que va a generar el aumento de la productividad, y es lo que nos va a generar mayor empleo y mayor nivel de salarios. De eso vamos a hablar también, de la reforma laboral que necesita nuestro país. Bueno, amigos, se nos fue la hora. La idea, la propuesta es conversar 15 minutos, 20 máximo. Los invito nuevamente al 5 de diciembre para que estén en el Hotel Ibis, en la Rambla 1930 en Montevideo. Los invito a ingresar al link que está en la descripción para que puedan, a quien le interese, obviamente, me someto al voto soberano del mercado de ustedes con el libro. Quien le interese decide acceder a la preventa. 550 es el precio de preventa, 70 va a ser el precio después al público. Les agradezco su presencia. Es posible un futuro mejor. Ese futuro existe, solo si es liberal. Que viva la libertad. Un fuerte abrazo para cada uno.